Hola, hola, ¿qué tal, doctora? Somos César Cervantes y Odalis Velasco, estudiantes de tercero C de la carrera de Medicina de la Universidad Uniandes. Y en esta presentación, en este video, vamos a hablar y a explicar acerca de la valoración de los 12 pares craneales. Empezamos con el primer par craneal, el nervio olfatorio. El nervio olfatorio es un nervio sensitivo. Es un nervio aferente visceral especial que tiene como función el olfato. Y su origen va a estar dado en la mucosa olfatoria. Ahora bien, ¿cómo valoramos el nervio? Pues de la siguiente manera. La exploración del nervio se realiza ofreciéndole al paciente oler sustancias conocidas y no irritantes, como chocolate, café, jabón. Ya que si le damos sustancias irritantes podemos alterar el quinto par craneal y arruinar la valoración. Es importante tener en cuenta que tenemos que alternar las fosas nasales. Aquí el paciente debe identificar el olor de la muestra que se le esté dando. Avanzando con el tema, tenemos el segundo par craneal, el nervio óptico. Es un nervio sensitivo, aferente somático especial. Tiene como origen la retina y como su nombre lo indica, su función está dirigida a la visión. Para valorar el nervio óptico podemos utilizar tres técnicas. La primera es el campo visual. Se refiere al área total en el cual los objetos se pueden ver en la visión lateral, mientras el paciente enfoca sus ojos en un punto central. Para esto le pedimos al paciente que cierre uno de sus ojos y centre su mirada en un punto central, mientras movemos el dedo o cualquier objeto de forma lateral. También tenemos la técnica de agudeza visual. Es la capacidad de nuestro sistema visual para distinguir detalles de forma nítida a una distancia y condiciones determinadas. Para valorar la agudeza visual, utilizamos la tabla de Snell, determinando la fila que pueda leer el paciente, de grande a más pequeño. La distancia en la que se debe encontrar el paciente es de 6 metros. Y por último, tenemos la técnica del fondo de ojo, la cual es una prueba rutinaria que permite obtener información de las estructuras más importantes de la parte posterior del globo ocular, así como realizar el diagnóstico y seguimiento de diversas patologías oftalmológicas. Las estructuras anatómicas que se exploran son el nervio óptico, mácula, arcadas vasculares y retina periférica. Continuando, vamos a hablar sobre el tercer nervio, que es el nervio oculomotor, que este se va a valorar en conjunto con el cuarto y el sexto par craneal, el nervio troclear y abducens respectivamente. Los tres son nervios motores. El oculomotor es eferente somático general, eferente visceral general y su origen va a estar dado en el núcleo del oculomotor o el núcleo accesorio de Edinger-Westphal. Y su función es elevar el párpado superior, girar el globo ocular hacia arriba, abajo y medialmente, controlar la pupila y acomodar el ojo. El cuarto nervio, el nervio troclear, es eferente somático general con su origen en el núcleo del troclear y su función va a ser ayudar a girar el globo ocular hacia abajo y lateralmente. Y por último, en esos tres tenemos al sexto par craneal, que es el abducens, que es eferente somático general con su origen en el núcleo del abducens y tiene su función sobre el músculo recto lateral que gira el globo ocular lateralmente. Para valorar estos tres nervios vamos a empezar por la exploración de los movimientos oculares así como los músculos y nervios involucrados. Por lo que mantendremos al paciente en una posición fija y le pediremos que con los ojos siga el movimiento de nuestro dedo, que lo vamos a mover en una forma de H, tal y como se muestra en el video, para así corroborar que pueda realizar todos los movimientos esperados. También podemos valorar los nervios a través de los reflejos fotomotores, en el cual iluminaremos cada uno de los ojos con una fuente de luz, en este caso utilizaremos la linterna, para comprobar la contracción pupilar del ojo iluminado, a lo cual llamamos como reflejo fotomotor, y la contracción de la pupila contralateral, lo que denominamos como reflejo consensual. Siguiendo con la presentación, tenemos el nervio trigémino, el más grande de los nervios craneales. Es un nervio mixto. Su origen aparente es en el ganglio terminal o de Gasser, y su origen real es en el núcleo sensitivo principal y el núcleo espinal del trigémino.
Cumple la función de conducir impulsos de sensaciones táctiles, dolorosas y térmicas del cuero cabelludo, la cara y la cavidad oral, incluidos los dientes y los 2/3 anteriores de la lengua. Otra de las funciones es la masticación y el control del músculo del oído medio. Presenta 3 ramas: oftálmica, maxilar y mandibular. El oftálmico es el ramo más pequeño, llega a la órbita a través de la fisura orbitaria superior. El maxilar, de tamaño mediano, penetra en el foramen redondo mayor. Por último, el mandibular, que es el ramo más grande y atraviesa el foramen oval. La función motora del nervio trigémino se evalúa palpando los músculos masseteros, para lo cual pedimos al paciente que apriete los dientes y abra la boca con resistencia. Recordemos que con la inspección realizada valoramos signos de atrofia de los músculos temporales y masseteros. Para valorar la función sensitiva del nervio trigémino, se valora la sensibilidad facial, táctil y dolorosa de sus 3 ramas faciales, como son la oftálmica, maxilar y mandibular. Para esto vamos a usar el cepillo que le encontramos en la parte posterior de nuestro martillo de percusión y lo vamos a pasar por encima de la ceja, por encima del labio superior, por la mejilla y por el mentón. Continuando tenemos al séptimo par craneal, que es el nervio facial. Es un nervio mixto, eferente visceral especial, eferente general visceral y aferente visceral especial. El origen está dado en el núcleo espinal del nervio trigémino y su función motora está dirigida hacia los músculos de la cara y cuero cabelludo. Su función sensitiva dirigida hacia el gusto de los 2/3 anteriores de la lengua, el piso de la boca y el paladar. También presenta una función parasimpática que está dada sobre las glándulas salivales submandibulares y sublinguales, glándula lagrimal y glándulas de la nariz y el paladar. Para explorar la función motora del nervio facial, pedimos al paciente fruncir el entrecejo, cerrar los ojos, enseñar los dientes e hinchar las mejillas. Y aquí buscamos asimetrías durante el reposo y asimetría en la fuerza muscular de cada hemicara. En la función sensitiva, usamos soluciones saladas y dulces y exploramos el gusto en los 2/3 anteriores de la lengua. Octavo par craneal, el nervio vestíbulo-coclear. Es un nervio sensitivo que presenta 2 ramas, la rama vestibular y la rama coclear. Son aferentes somáticas especiales y su función va a estar dada y dirigida hacia el equilibrio y la audición. Y para valorarla vamos a utilizar 2 técnicas, las técnicas o maniobras de Rinne y Weber. La técnica de Rinne, aquí se golpea firmemente el diapasón en la palma de la mano u otra área y se coloca con firmeza la parte trasera en la zona del hueso mastoideo o apófisis mastoides. Esto emitirá una vibración y la persona deberá avisar al médico cuando deje de percibirla. Una vez el paciente indique que ha dejado de escuchar, se retira el diapasón de la apófisis mastoides y se coloca su parte en forma de U cerca de la oreja, pero sin tocarla. De nuevo, la persona que está realizando el test deberá notificar cuando deje de percibir el sonido al médico. En la maniobra de Weber, la persona que está realizando el examen golpea un diapasón y lo coloca en el centro de la frente del paciente. Entonces, se pregunta al paciente si lo oye con más fuerza a la izquierda, a la derecha o en el centro, es decir, en ambos. Aquí tenemos 3 resultados. Weber no realizado, el cual nos indica que el paciente escucha centrado, es decir, en ambos oídos, por igual. Tenemos Weber lateralizada al oído derecho, en el que nos indica que el paciente escucha el sonido en el oído derecho, y Weber lateralizada al oído izquierdo, el que nos indica que el paciente escucha el sonido en el oído izquierdo. El noveno par craneal, el nervio glosofaringio, se valora junto con el 10º par, el nervio vago. El nervio glosofaringio es un nervio mixto, eferente motor y aferente sensitivo. La función motora está dada sobre el músculo estilofaringio que ayuda a la deglución, mientras la función sensitiva está dada sobre la sensación general y el gusto de la lengua. También presenta una función secretoria parasimpática sobre la glándula salival parótida. El nervio vago también es un nervio mixto que presenta funciones a lo largo de la faringe, tabique, la tráquea, los bronquios, los pulmones, corazón y el tubo digestivo. Es uno de los nervios más extensos. Para valorar el nervio glosofaringio y el nervio vago,
utilizamos un abatelenguas, en el cual se le solicita al paciente que diga el fonema A de manera prolongada mientras presionamos su lengua. Con esto vamos a valorar la fonación, la úvula se encuentra en una posición central y la elevación del velo paladar sea simétrica. También le pedimos al paciente que abra la boca y se le solicita o se le toca la pared posterior de la faringe. Con esto valoramos las contracciones de los pilares simultáneamente y el reflejo nauseoso del paciente. Continuando con los pares craneales, tenemos el 11º par craneal, el accesorio, o también denominado espinal. Es un nervio motor. Cumple la función del movimiento de la cabeza y de la cintura escapular. Este nervio activa los músculos trapecio y esternocleidomastoideo. Su origen aparente es en el surco retroolivar y el origen real es en el núcleo vulvar y núcleo espinal. La salida del cráneo es por el foramen yugular. Para la exploración del 11º par craneal, debemos colocarnos a la espalda o al frente del paciente y valorar los músculos de esta para descartar la presencia de atrofia o fasciculaciones en los músculos trapecios. Se compara ambos lados, después se coloca las manos sobre los hombros del paciente y se le pide que levante los hombros frente a la fuerza que ejercen mis manos en dirección contraria. En cambio, para poder valorar el músculo esternocleidomastoideo, se coloca la mano sobre la mejilla del paciente y se le pide que gire su cabeza frente a la resistencia contraria que ofrece mi mano. El 12º par craneal es el nervio hipogloso, un nervio motor, eferente somático general, y su función está dada sobre los músculos de la lengua que controlan su forma y su movimiento. Para valorar el nervio vamos a comprobar el grado de debilidad de la lengua, por lo cual vamos a aplicar un poco de presión sobre la mejilla del paciente y le pedimos que empuje con su lengua el carrillo. Lo hacemos bilateralmente y así comprobamos la debilidad de la lengua. También podemos aplicar presión con nuestro abatelengua sobre la lengua del paciente y le pedimos que empuje hacia arriba. En el caso de una lesión de este nervio, la lengua se va a curvar un poco hacia el lado sano mientras está dentro de la boca, pero durante la prostrusión se desvía hacia el lado afectado, debido a la contracción sin resistencia del músculo sano. Seguidamente vamos a mencionar y explicar acerca de los reflejos. Reflejo rotuliano o reflejo patelar. Para que este reflejo se produzca es imprescindible tener la pierna flexionada y relajada, y al percutir el tendón rotuliano, la pierna se extenderá de manera involuntaria y va a responder a una necesidad de regulación automática de los músculos del cuerpo, ya que al percutir el tendón, la pierna se extenderá dirigiendo un impulso nervioso al músculo cuádriceps femoral, responsable de tal reflejo. Reflejo triccipital. Se coloca horizontalmente el brazo del paciente que descanse sobre la mano izquierda del explorador y el antebrazo del paciente esté verticalmente, quedando en ángulo de 90 grados. Se percute el tendón del tríceps, preferiblemente con el lado más ancho del martillo, y como respuesta se produce la flexión o extensión del antebrazo sobre el brazo por la contracción del tríceps. Reflejo estilo radial. Se coloca el miembro superior en ligera flexión, con el borde cubital de la mano del paciente reposando sobre la mano izquierda del explorador. Se percute sobre la apófisis estiloides del radio, en la que se inserta el tendón supinador largo. Y como respuesta se produce la flexión del antebrazo sobre el brazo, ligera flexión de los dedos y de la muñeca y discreta supinación. Reflejo aquiliano. El paciente se arrodilla sobre el borde de la camilla o sobre alguna superficie, con los pies hacia afuera manteniendo sus piernas colgando libremente y en relajación. Se percute en el tendón de Aquiles y se produce como respuesta la extensión del pie por contracción del músculo tríceps sural, o también conocido como gemelos y el soleo. El reflejo aquiliano evalúa la médula espinal y los nervios de la parte más baja de la espalda.
A continuación, vamos a presentar algunos reflejos de los nervios craneales. Reflejo fotomotor. Nervio de entrada, segundo par craneal. Nervio de salida, tercer par craneal. Estímulo, luz sobre el ojo directamente. Respuesta, miosis, que es la contracción de la pupila. Alteración, ausencia del reflejo, va a ser pupila tónica de Adie. Reflejo ciliar. Nervio de entrada, quinto par craneal. Nervio de salida, séptimo par craneal. Estímulo es pasar un objeto o algodón cerca de las pestañas. Como respuesta vamos a tener el cierre de ambos párpados. Alteración, daño aferente en el quinto par craneal o eferente en el séptimo par craneal. Reflejo corneal. El nervio de entrada va a ser el quinto par craneal. Nervio de salida, séptimo par craneal. Estímulo con un algodón se toca la córnea. Como respuesta tenemos el cierre de ambos párpados. Alteración, daño aferente del quinto par craneal o eferente del séptimo par craneal. Reflejo óculo-vestibular. Nervio de entrada, octavo par craneal y nervio de salida, tercero y sexto par craneal. El estímulo es colocar agua fría o tibia en el oído. Respuesta. La temperatura fría hace que se muevan los ojos al mismo lado donde se colocó el agua fría. Con el agua tibia sucede lo contrario. Alteración. Daño en aparato vestibular. Reflejo nauseoso. El nervio de entrada va a ser en el noveno par craneal y el nervio de salida en el décimo par craneal. Estímulo. Se toca la faringe con un abate-lenguas y la respuesta va a ser la sensación de vomitar. Alteración, daño en el noveno par craneal o en el décimo par craneal.